La siguiente persona a intervenir es María José Fernández, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Entre sus áreas de trabajo está la calidad y la evaluación de las instituciones educativas y participa en varios proyectos de investigación en esta línea. Su paper se refiere a la práctica docente basada en el estudio TALIS, es la identificación de perfiles docentes y su influencia en los resultados. Cuando quieras, María José. Muchas gracias al INE que nos haya dado la oportunidad de realizar estos trabajos como todos y sinceramente pues disponer de una base de datos tan impresionante te anima a hacer cualquier cantidad de estudios, con lo cual nosotros creo que nos hemos llegado a pasar. Voy a intentar en los 10 minutos, yo contaba con más, sinceramente soy capaz de decir en 10 minutos lo de 20, porque puedo tener una capacidad verbal de velocidad impresionante, pero intentaré que no, porque no suele ser lo más adecuado. Bien, nosotros nos hemos basado, el trabajo ha sido realizado por un equipo donde está Jesús Rodríguez Mantilla y Angélica Martínez Arzuelo, dos personas que colaboran conmigo de forma muy importante, jóvenes a los que yo desde luego no puedo más que agradecerles toda la labor tan importante que han hecho conmigo. Bueno, voy a ir me voy a centrar bastante en lo nuclear y voy a señalar en primer lugar cuáles son los 4 objetivos fundamentales que nos centramos, dejándonos de muestras y demás, que creo que lo hemos visto. Y, en primer lugar, uno de los objetivos era analizar las prácticas docentes del profesorado de educación secundaria obligatoria en España, realizando estudios diferenciales con las variables categóricas consideradas de interés, como sexo, edad y tipo de contratación. Obviamente venía determinado por la información de la que disponíamos de acuerdo a los cuestionarios que se habían aplicado. Y también comparar globalmente la situación de España en dichas prácticas con el resto de países participantes, pero únicamente a nivel global, puesto que un estudio analítico ya de por sí hubiera sido un trabajo. Sobre este objetivo, que trataré a continuación, me voy a detener muy poco porque coincide con las exposiciones que realizaron ayer tanto Beatriz como los presentadores del Estudio Nacional, Carmen Tobar, Ismael y Luis Sanz, entre otros. En segundo lugar, determinar las variables predictorias que están relacionadas con la práctica docente del profesorado a través de un análisis multinivel que contempla 3 niveles: profesor, centro y países, a partir, lógicamente, de las variables medidas en este estudio. En tercer lugar, identificar perfiles docentes, tomando toda la muestra de todos los profesores de todos los países y analizando los resultados en la práctica docente a través de un análisis clúster. Veremos un poco la relación que existe con los resultados que se obtuvieron en 2008 y que salen en el informe 2009. Y, por último, con los resultados que íbamos obteniendo en el logro de estos objetivos y que les destacaré a continuación, intentamos realizar una aproximación al estudio de las relaciones entre las valoraciones de la práctica docente de los distintos países y los resultados obtenidos en PISA 2012. Obviamente no es un estudio causal, obviamente pues ya se apuntó ayer que se van a realizar un estudio con los 8 países que tienen centros y PISA en los mismos, lo cual sí va a permitir establecer una relación causal, pero los resultados que nos salen cumpliendo los objetivos anteriores nos animan a presentar esto porque creo que debe mover a muchos interrogantes y cuestionamientos de muy distinto nivel, pero a nosotros nos han parecido muy relevantes. Con respecto al primer objetivo, pues realizamos unos estudios de tipo descriptivo, utilizamos el programa informático IDB Analyzer, que es el que recomienda la OCDE, los aspectos positivos que tienen el cálculo de error que se comete cuando se trabajan con datos ponderados. Recodificamos algunos ítems inversos y transformamos algunos ítems que eran de intervalos de longitud 6 a longitud 4 para poder comparar. También se realizaron los estudios diferenciales. Aquí tienen ustedes los resultados. La media total del conjunto de los ítems es de 2,71 y España está ligeramente por encima de la media teórica.
Como ven, pues los valores que dentro de los resultados destacan justamente los que ya señalaron ayer los compañeros. Por ejemplo, ir a observar a otras clases es el ítem que sale peor valorado. No hay una cultura, no hay una costumbre, tampoco estamos formando en esta línea. Poner, por ejemplo, un examen estandarizado, impartir clases en equipo, entrar en otras clases, participar en actividades conjuntas, no es algo que forme parte de la cultura española y tampoco veo que forme parte del modelo docente que nosotros estamos formando, promoviendo, ni que siquiera corresponde al funcionamiento de los centros. A mí me preocupa de alguna manera porque realmente este modelo se sustenta, como ha dicho muy bien mi compañero Mariano, en un modelo fundamentalmente constructivista, y aspectos de estos que en algunos países son muy relevantes y que están relacionados con su éxito, sin embargo en España no estamos ni siquiera, yo creo que de actitud preparada para ello. Por supuesto es positivo conectar la educación de la luz, comparar, asistir a reuniones de equipo, etcétera, etcétera. Hicimos también un resultado con los índices que también aportaba la base de datos, que eran una combinación de distintos ítems, y lógicamente la colaboración profesional es la que efectivamente sale más baja, puesto que este índice está compuesto por una valoración entre todos esos ítems. Las conclusiones más relevantes las tienen ahí, presenta un nivel medio España respecto a la media teórica y destacan las altas valoraciones, pero lo voy a pasar porque creo que ayer se reiteró bastante sobre ello y es absolutamente congruente y consistente lo que nosotros hemos obtenido con lo que obtuvieron nuestros compañeros. Para afinar un poquito más en cuál es la situación de España con respecto a la práctica docente, pues hicimos una comparación de la práctica docente de los profesores españoles con la práctica docente del resto de los países participantes, con simplemente una suma de puntuaciones de ítems, con un ítem global, no con un estudio analítico por ítems. Concretamente, España en este caso ocupa el lugar 17 de los 32 países y tiene una puntuación algo más de un punto por debajo de la Unión Europea y menos de un punto por encima de la OCDE, es decir, que está aproximadamente en medio. Me gustaría destacarles algún dato y quisiera que lo recordaran para los análisis que posteriormente vamos a realizar. Si pueden ustedes fijarse, Japón y Corea están justamente los últimos valorados en práctica docente, y mientras que, por ejemplo, México está uno de los primeros, o Emiratos Árabes Unidos. Cuando al final vayamos a hacer referencia al último objetivo, sí me gustaría que tuvieran en cuenta esto. Japón y Corea aparecen los peor valorados en práctica docente, no así en PISA, como luego los veremos. El segundo objetivo era detectar o identificar qué variables están asociadas o que realmente explican la variabilidad que existe en práctica docente entre los distintos países. Contemplamos esa práctica docente se debe a diferencias entre profesores, a diferencias entre centros y a diferencias entre países. En el modelo nulo que aplicamos aparecía varianza significativa asociada a los tres niveles. En el primer nivel, el de profesores, pues aparecen todas las variables que contemplamos: el sexo, la edad, el tipo de contrato, a tiempo completo, a tiempo parcial, la relación profesor-alumno, la eficacia en la dirección de la clase, en la participación, la satisfacción con el entorno, es decir, todas las variables que incluimos y que tomamos, lógicamente, de estos cuestionarios, estaban significativamente todas ellas relacionadas con práctica docente, es decir, explican las diferencias en práctica docente entre los centros que hemos analizado. En el segundo nivel, la cuestión ya no es igual. Así, los centros, en función de la localidad en que está ubicado, que hace referencia al tamaño de la calidad, no aparece significativo. Sí aparece el tipo de centro, de titularidad pública o privada, a favor de la pública. Tampoco aparece el número de alumnos significativo, ni tampoco el número de profesores de plantilla. Nos llama mucho la atención que no aparezca significativa el clima escolar, pero creemos que está más relacionado con algo, con unas cuestiones que son más clima social que clima escolar de aula, porque generalmente el clima siempre aparece asociado con ello y demás. Sin embargo, existe el nivel de delincuencia escolar, que puede tener algo que ver con el clima, que sí aparece significativamente relacionado. Y hay
otra conclusión francamente llamativa. No aparece la escasez de recursos humanos, no aparece relacionada con diferencias en práctica docente, pero sí la escasez de recursos materiales. Creo que habrá que profundizar en este aspecto y, bueno, pues la verdad es que sí nos ha sorprendido. El tercer nivel era de países. Aquí teníamos muchos problemas para ver qué variables tomábamos para poder explicar las diferencias que se dan a nivel de países y pretendimos hacer por tipo de país aquellos que responden quizás a contextos culturales distintos de la Unión Europea, del ámbito latinoamericano, del ámbito asiático, porque creíamos que contextos culturales distintos podrían explicar prácticas docentes distintas, después además de haberles enseñado qué pasa con Corea y Japón. No lo pudimos hacer porque realmente en Europa teníamos veintitantos países, en Latinoamérica 2, etcétera. Con lo consecuencia, pues no nos aparece significativo. Intentamos incluir también el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que se dedica a educación, pero teníamos unos datos que no nos parecían excesivamente fiables porque aparecían unos del 2010, otros del 9, el de Emiratos Árabes del 97, hicimos algún estudio aproximativo y optamos por dejarlo. Pero sí metimos los resultados en PISA de 2012 en matemáticas, lectura y ciencias. No aparecen significativos. Por tanto, habrá que contemplar qué variables se incorporan dentro de lo que son los países para que expliquen esas diferencias que existen y que estas variables, porque no disponíamos de más, pues puedan explicar las diferencias que hay entre países. Por último, bueno, aquí están un poquito las conclusiones que ya les he señalado. El último objetivo, ya sé que me queda poco, era identificar cuáles son los modelos docentes o los perfiles docentes que existen entre todos los profesores de todos los países participantes. Para ello realizamos un análisis clúster, probamos con tres tipos, con 2 niveles, con 3 y con 4. El anterior estudio, el del 2000, el que apareció en 2009, aparecían 2 clústeres, uno con una visión constructivista, otro con una visión más transmisora de conocimientos. Sin embargo, nosotros nos parecía más ajustado un modelo de 3, porque hay un 38% de profesores que comparten de los dos, y creo que forzar a una categorización y dicotomización creo que no era adecuado. Sí me gustaría que pongan bastante atención a 2 ítems. Los alumnos emplean recursos TIC para realizar procesos. En los 3 clústeres que nos sale muy bajo, muy en coherencia, muy bajo uso, muy en coherencia con los resultados que ha presentado el profesor Mariano Fernández Enguita. Y también hay otro que me llama poderosamente la atención, que es la poca atención, el encargo de trabajo diferente a alumnos que tienen dificultades de aprendizaje. Este también es bajo, con puntuaciones bajísimas en los 3 clústeres, tanto el constructivista con el otro. Por tanto, algo que estamos clamando, vemos que en todos los países y en los 3 modelos de profesores, realmente creo que son dignos de resaltar. Por países, en los clústeres, me van a permitir que destaque. México, por ejemplo, tiene un 55% de profesores que destacan fundamentalmente en el clúster 3, que es fundamentalmente el que tiene la visión constructivista. Y como les he dicho que se fijen en Corea, pues les diré que el 77% del profesorado de Corea está dentro del clúster que tiene esta visión más de transmisor de conocimientos. Es algo francamente muy chocante. Exactamente igual ocurren con algunos otros países y hay países que están en 3, etcétera, etcétera. La distribución por clúster es 26% el clúster de más con la visión constructivista, 36% el clúster más de una visión transmisora de conocimientos y un 38% entre los que está España, que utiliza un modelo mix. Hay profesores de un tipo y otro. De hecho, llama mucho la atención, por ejemplo, cómo Japón está en 2 clústeres, 41% en la visión constructivista y 42,5% en la visión transmisora de conocimientos. Están los dos. Ahora recuerden cómo está en PISA, se lo voy a hacer notar a continuación.
Voy a pasar las conclusiones y le prometo que termino en un minuto. Dado que veíamos que estos resultados nos parecían que pues resultaban muy llamativos, decidimos hacer una aproximación a la relación que existe entre la práctica docente y los resultados en PISA. Pero es una aproximación que, reitero y repito, creo que tendrá, pues en el estudio que se piensa realizar, conclusiones mucho más de tipo causal. Pero yo creo que no es en absoluto baladí los resultados que hemos encontrado. Será la última transparencia que les ponga. Fíjense, estos son los países y este es el orden de puntuación que tienen por práctica docente. Corea aparece el 32 en práctica docente, el 32, es decir, el último. Y sin embargo, he tomado únicamente matemáticas, pero lo hemos comparado con ciencias y con lectura, y está entre los 3 primeros en PISA. Por tanto, la relación es nula. En este caso, Japón exactamente igual, está en el 31 y sin embargo en PISA en matemáticas está entre los 3 primeros. Con visiones, ya las han visto en clúster, es decir, concretamente Corea no tienen este modelo constructivista y demás. Pero tomen México, que aparece el penúltimo en PISA y sin embargo aparece el 6 en práctica docente. Esto nos hace cuestionarnos muchísimas cosas y plantea, creo, pues muchos interrogantes y muchas posibilidades de analizar, tanto por la herramienta, por el modelo que subyace, por los estudios, a expensas, por supuesto, de un estudio que relacione con más claridad y que sea de tipo causal, que sea posible, pero nos parece que es francamente llamativo y que debe hacernos reflexionar con estos estudios. Finalizo, Pedro. Muchísimas gracias a todos y he intentado destacar lo más relevante.